Buenos días, vamos a ver a continuación una serie de ejercicios resueltos que corresponden a la unidad de vectores. Utilizando vectores, encuentre los ángulos interiores del triángulo cuyos vértices son los puntos 1, 2 y 3. Con coordenadas estas que tenemos, así como también determine su perímetro. Bien, estas figuras pues representan a nuestro triángulo. Vamos a explicar lo que vamos a hacer para poder resolver este ejercicio. Si solo ponemos los puntos y formamos nuestro triángulo, después de hacer esto, pues ahora nos vamos a valer del uso de los vectores para poder resolver este ejercicio. Si yo quiero determinar este primer ángulo al que estamos llamando teta, entonces a este vector lo vamos a llamar vector U con un subíndice L, lo cual significa que este es un vector libre. Recuérdese que los vectores libres comienzan afuera del origen. Y a este vamos a llamar vector V. También es un vector libre porque comienza afuera del origen. Ahora les tenemos que dar la dirección adecuada, el sentido adecuado. Ambos vectores deben de comenzar en el mismo punto. Por lo tanto, tenemos que asignar estas direcciones como se muestran para poder calcular, hacer uso de la fórmula de ángulo entre vectores. Pero recuérdese que todas las fórmulas vistas solo aplican a radiovectores. Entonces yo tendría que tomar estos dos vectores y llevarlos al origen, trasladarlos al origen. Para poder hacer eso, vamos a recordar la fórmula para convertir un vector libre a un radiovector. Esa fórmula es a la coordenada donde se encuentra su cabeza, le vamos a restar la cola. Esto sería 1 menos 2. Recuérdese que es la primer componente de U. Bueno, en este caso no hablamos de U y B, hablamos la primer componente de la cabeza menos la primer componente de la coordenada de la cola. Por leyes de los signos, esto me daría 3. La segunda componente de la cabeza menos la segunda componente de la cola. 1 menos 1, 0. Estas serían las nuevas coordenadas de nuestro vector U, ya escrito como un radiovector. Lo mismo se hace para trasladar al vector V de este vector libre a un radiovector. La cabeza menos la cola y nos daría este resultado. Y a partir de aquí, pues ya podemos aplicar las fórmulas vistas previamente. Bueno, esto es lo que habíamos comentado de las gráficas. Tanto el vector U como el vector V se convierten a radiovectores. Estas ya serían las coordenadas de ambos vectores iniciando en el origen. Y con estos dos resultados que tenemos aquí es que se realizan todos los cálculos para obtener el ángulo entre ellos. Recordemos, la norma de U es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Se realiza ese cálculo igual para nuestro vector V. Lo sustituimos y se obtiene el primer ángulo. De manera muy similar, para obtener nuestro segundo ángulo, en este caso al que estoy llamando alfa, se le tiene que asignar dirección a estos dos, bueno, en este caso, dirección a estos dos segmentos para convertirlos a vectores. La dirección que se les debe de asignar, pues si los dos comienzan en este punto, los dos tendrían este sentido que están señalando las flechitas. Volvemos a comentar, son vectores libres, comienzan fuera del origen, hay que trasladarlos al origen para poder hacer uso de las fórmulas vistas previamente. Este vector, vamos a ver, la estamos llamando
nuevamente vector V, porque ese vector ya lo habíamos calculado con esta gráfica de aquí arriba. Es el mismo vector V. Lo único que le estoy haciendo a este vector es cambiarle su sentido. Entonces aquí podríamos, por decir algo, ahorrarnos un cálculo. Como ya conozco al vector V como radiovector, que estas son sus coordenadas, y solo le estamos cambiando el sentido, entonces eso equivale a multiplicar este resultado por -1. Pero de cualquier manera se puede seguir aplicando lo de cabeza menos cola y se va a obtener el mismo resultado. Bien, entonces nuestro vector V y nuestro vector W se convierten a radiovectores con la operación de a la cabeza le restamos la cola. En ambos casos obtenemos estos valores, que son ya coordenadas de los radiovectores, de vectores que comienzan en el origen, ¿sí? Entonces, con estos resultados, pues ya se hacen los cálculos correspondientes. Como la norma de V se calculó previamente y a ese vector solo se le cambió el sentido, sigue teniendo la misma norma. Norma o magnitud, recuérdese que es lo mismo. Y calculamos la norma de W, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Aquí ya está sustituido y se sustituye en la fórmula para el ángulo de vectores. Y el tercer ángulo, pues sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Se sustituyen los dos ángulos conocidos y se despeja el tercer ángulo. Y en cuanto al perímetro, como ya tenemos las normas de todos los vectores, simplemente sería la suma de esas normas. Ahora vamos a comentar lo siguiente en cuanto al ejercicio anterior. También es posible resolver el mismo problema mediante la resta de vectores. En esta figura, pues se muestra que es necesario colocar vectores que parten del origen a cada uno de los vértices del triángulo. Así los lados del triángulo estarán formados por la diferencia de los vectores. Y recuérdase que pues queremos calcular pues lo que serían los ángulos interiores. Vamos a verificar la siguiente figura. Ya una vez que colocamos los vectores comenzando en el origen, este vector, para que me quede en esta dirección que está señalando el color como moradito, tendríamos que restar el vector W, que es el que está aquí de color rojo, menos el vector U. Y para que este vector, que también está aquí color moradito, tendríamos que restar lo que sería el vector V, restarle el vector U. Bueno, aunque hacerlo así a veces resulta un poco complicado porque no se alcanza a apreciar o se puede confundir uno cuál es la diferencia correcta para darle la dirección que se desea. Por lo tanto, pues yo sugiero la forma anterior. Bien, vamos a continuar. Bueno, esta es la misma explicación, pero ahora, ¿qué diferencias se tendrían que trabajar entre los vectores que están de color rojo para a los vectores que están de color morado darles la dirección adecuada?